Esto sí. No.
Buenas noches, ¿me logran escuchar? Buenas noches, Sí se licenciada. Sí, escucha, sí se buenas le puede noches. escuchar. Bien, bueno, me presento, mi nombre es Sheila Melissa Sullón Prada, soy licenciada en Trabajo Social. Me da gusto poder estar el día de hoy y poder compartirles información, ¿no? Acerca de un tema muy necesario, importante conocer en el ámbito de salud, que es el diseño de protocolos de intervención social en salud, en el campo del ámbito de salud. Bien, ahora. Nosotros nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué es un diseño de protocolos? Para ello, mencionarles de que este diseño de protocolos de intervención se da en diferentes áreas o servicios. En este caso, en el área o en el servicio de trabajo social, se rige principalmente por manuales de procesos y procedimientos, mayormente conocidos como EMAPRO. Es un documento, ¿no? Que se establece en diferentes instituciones del campo de la salud, tanto como MINSA y en el salud. Entonces, se debería contar con este documento que es de gestión institucional en todos los establecimientos, instituciones, ¿no? Quizás en algunos están desfasados, desactualizados, quizás algunos no los tienen, pero sí es necesario, importante, cuando podamos ir o ejerzamos la carrera en el campo de la salud, en un hospital, poder conocer este documento. Es muy necesario, importante, porque a partir de ello nosotros vamos a poder saber qué realizar ante diferentes casos que se nos puedan presentar. Ahora, nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué es el MAPRO? ¿De qué me están hablando? El MAPRO es un documento de gestión, como les he mencionado, el cual va a describir secuencialmente pasos a seguir, operaciones, procedimientos. ¿Bien? También se establecen responsables y normas para poder ejecutar diversas actividades específicas dentro de una institución, entidad, hospital. Bien. Ahora, como pueden ustedes observar en la imagen, aquí justamente he podido capturar un documento, la portada del documento del MAPRO del Hospital Larco Herrera. Es un hospital psiquiátrico, el cual se establece para el Departamento de Trabajo Social. Ahí están establecidos la elaboración, la revisión y por quién fue aprobado. Bien, y luego más adelante les vamos a poder mostrar unos ejemplos. Entonces, para ello también indicarles que para poder diseñar lo que son protocolos en un servicio, en una área, en este caso en trabajo social, en el Perú, existen tres etapas constituyentes importantes en el núcleo operativo para podernos transformar la demanda del paciente en una solución. Para ello, se realiza una evaluación. Esta es una etapa muy importante donde nosotros vamos a investigar realizando lo que es un proceso de análisis de la situación socio-familiar y económica del paciente, ¿no? Del usuario, para poder también identificar diversos factores, tanto de riesgo o de protección. Bien, perdón. Entonces, las estrategias que vamos a aplicar nosotros como profesional, em, he considerado cuatro puntos importantes, que en este caso es la técnica clave o las técnicas que aplicamos, que realizamos. Para ello es una entrevista profunda, ¿no? Para poder conocer a detalle la situación en la que se encuentra el usuario que estamos atendiendo. Otra también es la observación directa, ¿no? ¿No? Hacia el paciente o familiar. Y también para ello nos reforzamos con otro instrumento, con otra herramienta importante hospitalaria, que es la ficha, perdón, la historia clínica del paciente.
Nosotros allí vamos a poder ver a detalle lo que vendría a ser su diagnóstico, el tratamiento, ¿no? O quizás en primera instancia, ¿por qué está siendo intervenido? ¿Qué es lo que está sucediendo con el paciente? Entonces, es importante tener herramientas técnicas que nos puedan dar ese soporte para llegar nosotros a realizar o a tener un diagnóstico concreto. Asimismo, los instrumentos. El instrumento principal como trabajadores sociales en el campo, bueno, en cualquier campo y mayormente en el campo de salud, es la ficha social, ¿no? Estandarizada por la entidad, la institución, ya sea MINSA o por salud. También podamos desarrollar quizás un familiograma, un ecomapa, ¿no? Ahora, un indicador de riesgo es, por ejemplo, ¿no? La falta de redes de apoyo, considerar si esa persona es de condición de pobreza extrema o en algunos casos abandono social o por una discapacidad no asistida o por violencia familiar. Nosotros tenemos que identificar, conocer, ¿no? Desde el primer momento que tenemos contacto con el paciente. Ahora, y finalmente es el resultado. En base a todo lo que ya hemos venido aplicando a través de nuestra evaluación, ¿no? Realizamos un diagnóstico social. Allí nosotros, como profesionales, vamos a clasificar la situación en la que se encuentra el usuario. Si es favorable, en qué condiciones está, planteamos nuestro diagnóstico social. Y esta también está sujeta a lo que vendría a ser a un seguimiento, ¿no? Posterior. Luego, la siguiente etapa es la planificación. La planificación es muy importante que sea inmediata, ¿no? No vamos a esperar, quizás pasando las 24 horas, pasando los 2 días, para poder planificar. La planificación es de manera inmediata. Nosotros conocemos la realidad, la situación, la casuística, entonces tenemos que actuar de manera inmediata. Esta planificación va a poder consistir, uy, perdón, va a poder consistir en que nosotros vamos a plantear, ¿no? Las diferentes mm, estrategias, quizás, ¿no? Para nosotros dar prioridad a esta necesidad. Bien, ahora, he considerado, por ejemplo, para una planificación los objetivos. Es importante que nosotros podamos saber si el objetivo que queremos cumplir sea medible, ¿no? Por ejemplo, si hay algún paciente que llega quizás de alguna zona lejana, un menor de edad con un familiar como podría ser el abuelo, ¿no? Tienen su afiliación CIS, son de una zona muy alejada, supongamos que sean a 5 o 6 horas. Nosotros desde el área de servicio social, em, calificamos la condición, ¿no? Del familiar o tanto del paciente como del familiar. Y de esta manera, si consideramos que es de condición pobreza extrema, pues existe la alimentación, el apoyo de alimentación por parte del CIS o del MINSA. Entonces, por ser un paciente afiliado al CIS. Entonces, el MINSA proporciona este beneficio y nosotros por ello mismo hacemos nuestra evaluación para poder planificar de que, bueno, esta persona se coordina con el área responsable de nutrición, ¿no? Y aplicamos nuestra ficha, ¿no? Como corresponde y se informa. Entonces, se sustenta por qué motivo esta persona se le está realizando una alimentación, se averigua por cuánto tiempo, por cuánto más o menos aproximadamente directamente con el médico tratante, cuánto es el tiempo que
podría estar hospitalizado, ¿no? Dependiendo de ello, si se ve que es una situación crítica, avanzada, ¿no? Una enfermedad avanzada, entonces sí es necesario que esta persona, más aún si no tiene soporte familiar en la ciudad donde se encuentra, podamos gestionar, ¿no? Planificamos lo que es el tema de sus alimentos, ¿no? Entonces, mientras nosotros vamos evaluando, ya tenemos el conocimiento de que, bueno, esta persona no tiene dónde alimentarse, entonces se estaría brindando sus alimentos. No tiene dónde quedarse, se coordina o se gestiona con alguna asociación, algún albergue cerca, quizás en algunos casos sucede que el hospital cuenta con asociaciones que brindan alojamiento en este tipo de casos, ¿ya? Entonces, hay que siempre poder identificar si estos objetivos pueden ser aptos, ¿no? Medibles. También lo que vendrían a ser los niveles de intervención, ¿no? Los niveles tenemos que conocer si es una intervención individual, es una intervención familiar o grupal. Asimismo, tenemos que basarnos en un cronograma, ¿no? Poder organizarnos y dar seguimiento a lo que posteriormente continúa. Lo principalmente sería la alimentación para el adulto mayor, quizás es el abuelo que está acompañando a su nieto, quizás es un niño que sus padres no se encuentran, ¿no? En el lugar donde viven. Entonces, se le prioriza su alimentación. Posterior a ello, se continuaría en todo caso, ¿no? En el día, coordinar con el alojamiento del albergue para que en ciertas ocasiones quizás el familiar pueda realizarse su aseo personal, pues, ¿no? Entonces, siempre tratar de organizarnos, planificar, tener un cronograma, ¿no? Y conocer también el nivel de intervención. Entonces, estos tres puntos yo considero que son muy importantes y que me han podido servir para poder realizar una intervención de manera concreta, ¿bien? Y que la calidad de atención que nosotros brindemos sea de manera adecuada. Bien. Otra etapa importante es la coordinación. Posterior a ello, nosotros, al momento de intervenir, es muy importante, como en otras ocasiones le he podido mencionar, tener o considerar nuestros aliados estratégicos, ¿no? También nosotros deberíamos contar con un directorio, ¿no? Identificamos también la zona donde nos encontramos, tener un directorio, tener nuestros números de contacto, ¿no? Si es posible en nuestra pizarra, en nuestra pared, para nosotros ya hasta nos memorizamos los números, ya sea de la beneficencia, ya sea de RENIE, ¿no? De la misma comisaría de la jurisdicción donde nos encontramos y entre otras instituciones. Ahora, la coordinación de intervención es, bueno, las considero de dos tipos, la intrainstitucional y la interinstitucional. Intra, porque es dentro de la institución, ¿no? En este caso, sería el trabajo con el equipo, ya sea médico, el área de psicología, con el área de nutrición, hasta con el área o con el área de administración, para nosotros poder asegurar nuestra atención con calidad. Bien, entonces, más que todo la coordinación es la ejecución que nosotros vamos a realizar posteriormente al plan, ¿no? Al plan que hemos generado, ¿no? Para poder nosotros tener también los recursos. En base a ello, dar un servicio que corresponde. La coordinación interinstitucional se basa a la gestión de redes de soporte que sean externos, ¿no? Como les había mencionado, tenemos la comisaría, tenemos la municipalidad, tenemos el serenazgo, tenemos los bomberos también, que en ciertas ocasiones nos brindan el soporte, a pesar de quizás sus condiciones, ¿no?
tenemos el CEN, el Centro de Emergencia Mujer, porque también llegan casos en los cuales hay pacientes que han ingresado por violencia, ¿no? familiar, de diferentes tipos. Entonces es importante también tener ese aliado, conocer quién es la coordinadora, tener su número de contacto. El director es muy importante y necesario. De esta manera, nosotros vamos a tener un soporte y poder cubrir estas necesidades, estas situaciones en las que a veces los pacientes pues no saben de qué manera actuar, sienten que se encuentran solos, que no tienen esta red, ¿no? de soporte. Bien, entonces, en estos casos de coordinación, les puedo dar un ejemplo cuando hay pacientes que ingresan, ¿no? Sin afiliación al CIS. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Contactamos a la responsable de afiliación. Mayormente la afiliación al CIS se realiza bueno, en la mayoría de los hospitales de manera interna, ¿no? Entonces, trabajan en un horario prácticamente de oficina, digámoslo así, ¿no? Y supongamos que tengamos un caso en la noche o pasada la medianoche, imagínense. Entonces, siempre tenemos que tener ese soporte. El número de contacto, un mensaje, tenemos una emergencia, ¿no? Un ingreso de un paciente por emergencia. Por favor, se solicita el apoyo para brindar el soporte del paciente, pueda tener su afiliación. Para ello se requiere lo que vendría a ser la copia, la foto, ¿no? del DNI por ambas caras y la dirección de su zona, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros estamos ya gestionando, estamos coordinando, ¿no? Para que esta persona, este usuario, este paciente pueda contar con su beneficio que le corresponde por derecho. Bien. Eh, con la DEMUNA o con el CEN en casos de violencia, en CONADIS para alguna certificación de discapacidad o también con alguna beneficencia, alguna asociación, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, hay pacientes que llegan de zonas muy alejadas. ¿Por qué se acercan o los derivan a nuestros servicios? Porque esta familia, estos pacientes, son, tienen alguna situación, ¿no? Una situación quizás complicada. Por ejemplo, son de zonas muy alejadas, son de bajos recursos económicos, otros no cuentan con familiares en la zona, entonces acuden a nosotros por una necesidad, quizás por un problema, ¿no? Y es ahí donde es importante nosotros coordinar. Aquí les he planteado lo que es un protocolo de intervención en el servicio de emergencia. Es un protocolo de intervención de manera general. Ya les voy a ir mostrando unos ejemplos. De esta manera tenemos en primera instancia la detección. ¿Por qué? Porque vamos a poder nosotros identificar, ¿no? Conocer. Y de esta manera acudimos, ¿no? Por ejemplo, siempre nosotros nos reportan por emergencia, el área de emergencia, ¿no? Ingresó el paciente por accidente de tránsito sin documento de identidad, ¿no? Supongamos. Entonces, muy bien, nos lo reportan, tenemos el nombre, apellido del paciente, identificamos en qué área se encuentra, ¿no? Emergencia, en qué cama, o en qué habitación, en qué tópico, quizás, ¿no? Al momento de ingreso a emergencia, ingresa un tópico, ya sea derivado al área de traumatología, de medicina, entonces, o de cirugía. Entonces, nosotros detectamos, ¿no? Ubicamos dónde se encuentra el paciente tal, familiar del paciente por accidente de tránsito. Entonces, detectamos. Ya identificamos al paciente, dónde se encuentra ubicado, quién es su familiar, tomamos los datos que corresponden, ¿no? Y de esta manera procedemos con la entrevista.
Si hay un familiar, pues se le realiza al familiar. Si en caso llegase el paciente por accidente de tránsito sin familiar y está en las condiciones, ¿no? Se le realiza la entrevista al usuario, ¿no? Al paciente. Tampoco le vamos a realizar quizás una entrevista de 10, 15 minutos, ¿no? Por la condición en la que se encuentra. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra entrevista con el paciente? Va a ser muy breve. Por favor, bríndenos el nombre completo de algún familiar o cuenta usted con un número de celular que recuerde de algún familiar, dónde usted vive, de dónde viene, ¿no? O sea, preguntas o una entrevista que sean de ayuda para nosotros y poder dar con la identificación o con su número de DNI, ¿no? Es importante principalmente el número de DNI. Señor, no cuenta usted, no ha traído su identificación. ¿Cuál es su número de DNI? Bien. ¿Cuántos años tiene? ¿Algún familiar para contactar? ¿Tiene un número de celular? Entonces, es importante. Súper breve, datos importantes que nos van a poder ampliar en ese momento nuestros conocimientos. Ah, no, ya, muy bien. Entonces, y ya identifiqué, detecté. Muy bien, entonces nos brinda, supongamos, un número de teléfono. ¿No? Llega el paciente sin familiar, nos brinda un número de teléfono, que si se acuerda de la mamita, por ejemplo, nos contactamos. Nos contactamos, señora, el paciente tal se encuentra hospitalizado en el área de emergencia, les habla la licenciada del área de servicio social. Por favor, necesitamos que se acerque, ¿no? Para poder brindarle la orientación respecto a la situación en la que se encuentra. Nosotros no vamos a dar un diagnóstico médico, ¿bien? Eso sí, hay que tenerlo muy claro. Nosotros nunca podemos dar un diagnóstico médico. Entonces, no nos podemos adelantar a la información o al informe médico que debería de corresponder al área, ¿no? Ya sea de traumatología, al médico de turno, entonces ellos son los responsables. Nosotros nos encargamos de poder dar ese soporte, ¿no? Dependiendo de la situación. Si es un paciente que es por accidente de tránsito y no cuenta con SOAT, supongamos, entonces damos, damos a conocer al familiar, ¿no? A través de la entrevista, señora, em, ¿no? Usted sabe si su hijo cuenta con los requisitos que corresponden, ¿no? Para poder movilizarse a través de una moto lineal, una motocar, etcétera. Cuenta con SOAT, tiene licencia. Son requisitos importantes y necesarios en primera instancia conocer para que esta persona eh, no ingrese como particular, no se le genere un cobro como particular, ¿no? Porque desde el momento que ingresa la atención, el paciente va a tener que generar un pago, porque todo accidente de tránsito no es coberturado por el SIS. Entonces, eh, tenemos el contacto con el familiar, la mamita, se le realiza la entrevista, ¿no? Entonces, aquellas personas que ingresan por quizás accidente de tránsito son por fracturas, ¿no? Y necesitan de una operación, el familiar llega, indica que no cuenta con un SOAT, no tiene licencia. Entonces, si no tiene SOAT, no va a cubrir un seguro. Y los gastos son muy elevados, ¿no? Y más aún si va a requerir de una operación. Entonces se le anticipa, se le, se le indica, ¿no? Se le informa, se le orienta. Señora, para darle a conocer que en este caso, al no contar con un SOAT, pues no va a tener un seguro y el cual el SIS no cobertura un accidente de tránsito. La atención desde el momento que ingresó se le está brindando por derecho, ¿no? Pero él va a tener un costo. Entonces, se le brinda la orientación. La mamita indica que es una persona, es una madre soltera, entonces se le dice, usted, su condición laboral, se le realiza también la pregunta, ¿no? ¿En qué trabaja? ¿Con quiénes vive? Quizás tiene sobrecarga familiar. Entonces, a través de la entrevista, nosotros vamos evaluando, ¿no?
Vamos conociendo la realidad o la situación en la que se encuentra. Bien. Y posterior a ello, generamos una categorización de riesgo. Generamos una categorización de riesgo. Entonces, ahí en la categorización de riesgo, perdón, en la categorización de riesgo vamos a poder nosotros clasificar. Disculpen. Bien. Entonces, en la categorización de riesgo, nosotros vamos a dar una clasificación en base a la casuística en la que nos encontramos. Bien, vamos a clasificar, muy bien, en base a nuestra entrevista, esta persona, este familiar, pues es de condición de pobreza extrema, ¿no? Entonces, ¿qué realizamos cuando esta persona vemos que está en estas condiciones? Nosotros no nos vamos a cerrar a decirle, no, señora, usted tiene que pagar todo, sabiendo que la señora, en base a nuestra evaluación, pues es de una condición en la cual no cuenta con los recursos económicos. Nosotros tenemos que dar opciones y dar soluciones, ¿no? Para eso estamos. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Si es un accidente de tránsito, no tiene SOAT, no cobertura el SIS, entonces le indicamos ciertos requisitos y se le orienta a acudir al área de convenios. El área de convenios evaluará la documentación necesaria que se solicita, constancia del SOAT. Entonces, si no tiene SOAT, hay se ingresa al sistema, se imprime, se captura el resultado, solicitan la copia de DNI de la persona accidentada. Ojo, es importante una denuncia policial. Es siempre necesario. Si cuenta con SOAT, igual lo van a solicitar. Así no cuenta con SOAT, igual es necesario. Entonces, para ello se le informa, ¿no? Mire, señora, se requiere de que se proceda a hacer una denuncia policial o en todo caso, al momento de ese ingreso, podemos dar parte al área policial que se encuentra también en la misma institución y de esta manera ellos hacen su acta de constatación o de intervención. Bien. Posterior a ello, entonces se le indica, usted decide, realiza su denuncia policial y posterior a ello puede solicitar su documento, su copia certificada y es uno de los requisitos que el área de convenios le va a solicitar para que sea evaluada, ¿no? O el paciente sea evaluado para que pase a coberturarlo el SIS. Entonces, siempre hay opciones, darle opciones y orientar también. El momento de que va a proceder con su denuncia, señora, ¿no? Si supongamos que fue su movilidad, ¿no? Vino mareado, ¿no? Señora, por el área, por el aspecto policial, legal, bueno, la moto va a ser intervenida, se va a realizar una investigación. Igual se le realiza una breve información y si quiere a más detalle todo lo que compete a ello, pues puede consultarlo también con el área, con el efectivo policial a cargo, ¿no? Entonces, igual se les brinda las opciones, ¿no? Si es una persona de condición extrema, entonces va a acceder para que pueda ser cobertura al SIS. En muchos casos, en algunos casos se han rehusado a poder hacer su denuncia policial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos para ello, para darle opciones de solución.
Entonces, si esta persona se indica muy bien, señorita, yo quiero hacer todo este documento, este trámite, ¿a dónde me puedo dirigir? Entonces, ahí ya de manera intrainstitucional, ¿no? Sería un establecimiento de prioridades. En este caso sería considerar al área de convenios, ¿no? Al área de convenios, quien es el área quien va a autorizar, ¿no? Y a ejecutar la cobertura SIS. Pero para ello se va a trabajar de manera articulada, ¿no? De manera articulada, porque nosotros, al tomar este caso, vamos a tener que realizar nuestro informe, ¿no? Entonces, en la entrevista hemos podido quizás aplicar diferentes instrumentos, nuestra ficha social que nunca debe de faltar, ¿no? Y de esta manera nosotros también realizamos nuestro informe social como sustento, ¿no? Entonces, no. Somos el área de servicio social, sustentamos que este grupo familiar o paciente se encuentre en unas condiciones de las cuales no cuenta con los recursos necesarios. La mamita cuenta con sobrecarga familiar, se da y se indica todos los aspectos importantes, ¿no? Personales, de vivienda, de educación. em, de trabajo, quizás esa persona es una persona que no cuenta con un trabajo estable, entonces todo se prioriza, se indica, se redacta en el informe social. Y eso es nuestro respaldo para que de esta manera se le pueda dar la ayuda que se requiere, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden observar, más o menos un protocolo de intervención en el área de emergencia de manera general. Los diseños de protocolos o lineamientos que se dan no son los mismos para todos, todas las instituciones eh, en el sistema de salud. Cada institución tiene sus lineamientos, sus protocolos, sus normas, ¿no? Entonces, es por ello es importante tanto que ahora nosotros andamos en las redes sociales, tenemos más acceso a la tecnología, es importante ir conociendo, ¿no? Quizás, por ejemplo, yo soy de Chiclayo, eh, googleo el macro del hospital regional, entonces no hay, pero quizás físicamente sí lo tiene. Y si en alguna oportunidad nos encontramos laborando en el hospital regional, pues tenemos que conocer el documento para saber qué procedimientos vamos a realizar, ¿no? Muy bien. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos sobre ¿recuerdan en el primer momento que les mostré un mapeamientos? Entonces, aquí les voy a indicar, este es del Hospital Larco Herrera, ¿no? Es un hospital psiquiátrico. Entonces, ¿qué van a hacer los protocolos? Se diseña en flujos. Entonces, aquí tenemos un procedimiento que dice en la primera imagen, afiliación de pacientes al Sistema Integral de Salud, en este caso el SIS, en situación de emergencia psiquiátrica. Departamento de Trabajo Social, servicio, es en el área de emergencia. Entonces, quién va a realizar la intervención? La trabajadora social. ¿Cómo se da inicio, no? ¿Cómo intervenimos? ¿Desde qué momento? Entonces, primero se da inicio evaluando la situación socioeconómica. Miren, evalúan la situación socioeconómica del paciente para ingresar al SIS. Entonces, para poder nosotros evaluar qué necesitamos, nuestra ficha social, ¿no? Nuestro diario de campo, tal vez. Entonces, realizamos también nuestra intervención de esa forma. Posterior a ello, que continúa la revisión del documento de identidad. Si es peruano, el DNI, y si es extranjero, el carnet de extranjería. ¿Bien? Entonces, luego a ello, verificar en su salud.
Su salud también es una página que nos permite nosotros conocer si esta persona tiene algún tipo de seguro, ya sea por, supongamos, el seguro de la policía, el seguro del ejército, tiene un seguro de salud, del SIS. Entonces, eso nos va a poder a nosotros permitir esa página conocer, saber, verificar o constatar. Bien. Luego, entonces, de verificar, posteriormente ellos, si nosotros constatamos de que no cuenta con otro seguro de salud, ¿no? De los cuales lo he mencionado, entonces se va a proceder a gestionar o a coordinar la afiliación al SIS, ¿no? Al sistema integral. Posterior a ello, si el paciente, ahí indica, si el paciente no tiene evaluación CIFO, se realiza coordinación con la oficina del CIS Central y OMIDS. En muchos casos, en los hospitales no trabajan con el CIFO, directamente con el su salud para proceder con su afiliación. Pero miren, en Largo Herrera, este es el procedimiento, ¿no? Posterior a ello, dice si cuenta con CISFOD y es elegible para el CIF subsidiado, se cumple con el registro de los campos de CIASIS. Posterior a ello, entrega al paciente su hoja de afiliación. Entonces, ya se procedió con la afiliación, se le entrega lo que es su documento que constata ya que cuenta con CIS. ¿Dónde lo podemos realizar nosotros? También tenemos acceso en consultas CIS en línea. Googleamos consultas CIS en línea. Es súper sencillo. Ingresamos la DNI del paciente y unos códigos que nos brinda la imagen, ¿no? Para poder ingresar. Asimismo, automáticamente ya tenemos acceso a la ficha de afiliación. Y esta ficha va a ser ingresada por el área de emergencia, en la ventanilla que corresponda con su documento de identidad, ¿no? Para que pueda ser atendido. Y luego dice, registra las acciones realizadas en la evaluación social y anexa en la historia clínica. Entonces, ¿cómo vamos a registrar nuestras acciones? Quizás en el formato de atención y seguimiento, que en en la mayoría de los hospitales debe contar con ello. Y este formato nosotros vamos a indicar nuestras acciones. ¿Qué realizamos? ¿Con quién coordinamos? ¿Qué se brindó? ¿No? ¿Qué se gestionó? Y nuestro sello con nuestra firma. ¿Bien? Entonces, este documento lo adjuntamos a la historia clínica del paciente, ¿no? Eso es nuestro respaldo que el área de servicio social o la trabajadora social de turno intervino, actuó, ¿no? Tuvo su intervención, coordinó, gestionó y atendió. En este caso, bueno, ya no es quizás un paciente para dar seguimiento porque su necesidad ya fue resuelta, ¿no? Si en caso fuera necesario, estaríamos también quizás en nuestra agenda, nuestro sistema, ahora todo es en Excel, lo registramos pendiente a realizar el seguimiento. Bien. Entonces, eso es el flujo, ese es el diseño de protocolos, se desarrolla a través de un flujo para nosotros tener conocimiento lo que debemos de realizar ante esta situación. Otro ejemplo que aquí les puedo mostrar es el procedimiento, aquí indica ubicación de la familia y red de soporte sociofamiliar de pacientes, NN. ¿Por qué NN? Porque se desconoce, ¿no? Se desconoce su DNI, su nombre, no sabemos de dónde viene, quién es. En abandono, en el servicio de emergencia del Departamento de Trabajo Social con la intervención de la trabajadora social. Entonces, ¿cómo se da inicio ante este caso, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, el protocolo? Ingresa sin soporte familiar, indica de emergencia, y o acompañado por personal de diferentes de diferentes instituciones, perdón. Entonces, supongamos que ingrese un joven, ¿no? Un joven ingresa inconsciente,
llega con un efectivo policial. Entonces, inmediatamente nosotros detectamos, identificamos, ¿no? Que no, bueno, no cuenta con DNI, hacemos una breve entrevista al efectivo policial, sus datos completos, de qué comisaría viene, ¿no? Su jurisdicción, en donde lo encontró, las condiciones en que lo encontró, su número de contacto por cualquier necesidad, ¿no? Entonces, ya tuvimos un primer contacto, no con familiar, pero sí con el personal que fue a acompañar. Bien, tiene tu audio. Posterior a ello, se realiza la evaluación social, ¿no? Una evaluación social a través de nuestra ficha social. Es importante. Siempre la ficha social. Tenemos que andar con nuestros formatos. Es importante. Luego, gestión apoyo social con medicinas y exámenes previo sustento con la dirección administrativa. Entonces, cuando es un NN, es una persona que está inconsciente, no habla, no nos puede observar, no nos escucha, ¿no? Y pues nosotros vamos a hacer como que ese soporte familiar prácticamente, ¿no? Vamos a estar muy, no quizás las 24 horas, pero sí al pendiente, ¿no? Entonces, el médico siempre nos va a reportar a través quizás de una interconsulta al área de servicio social que se requiere de medicamentos que quizás no cobertura el SIS. Nosotros qué realizamos, quizás tenemos algún contacto de alguna botica o laboratorio que nos pueda brindar el soporte, ¿no? Para estos casos, estas casuísticas. Entonces, lo realizamos. Luego, se coordina y gestiona de manera interna y externamente con estadística. RENIEC, SIS, personas desaparecidas. Entonces, aquí hay una coordinación, trabajo articulado, ¿no? Intrainstitucional, porque muchas veces en los hospitales encontramos en RENIEC. Tenemos acceso a RENIEC, ¿no? En el hospital. Entonces, nosotros nos dirigimos a la oficina de Renier, tratamos de consultar si en caso lo tuviéramos al menos el nombre del paciente, nos pueden proporcionar su ficha, ¿no? Y en casos de, supongamos que sea una persona que esté consciente, pero que quizás tenga alguna discapacidad, ¿no? Nosotros tenemos acceso al ID, un aplicativo también, para poder identificar a la persona a través con nuestro equipo móvil. Identificamos previamente haber generado el pago de 4.50 para el C4 y con la identificación de rostro podemos acceder a tener información del paciente. Entonces, esas cositas vamos a ir aprendiendo dentro de un sistema hospitalario. Bien. El SIS también es nuestro aliado, al menos siempre hay personas que, quieras o no, me ha pasado de que llega un familiar que no tiene identificación, pero hay que hay personas que lo logran conocer, al menos nos pueden proporcionar su nombre completo, ¿no? Y de esta manera podemos continuar con el procedimiento, ¿no? En RENIEC o en SIS, etcétera. O en la comisaría con algún contacto efectivo policial que nos pueda dar una ficha de identificación también. Luego dice, verifica los datos y domicilio de familiares, programas, visitas, previa coordinación con el jefe de guardia. Así es, nosotros también podemos salir de la institución, ¿no? Coordinando a veces con quizás la ambulancia, algún medio de transporte autorizado por la institución para hacer la visita domiciliaria. Quizás nos pueda proporcionar el nombre de la calle y su número, entonces nos dirigimos para poder identificar el familiar, ¿no? Y fortalecer el soporte familiar.
Posterior a ello dice, moviliza los recursos de las redes sociales en apoyo a los casos que ameriten. Vamos a movilizar los recursos que tengamos para poder dar el soporte en casos que lo ameriten. Luego, elaborar el informe al jefe del departamento de emergencia, definiendo la hospitalización del paciente si no se ubica a la familia. De esta manera, se registra acciones realizadas en la evaluación social y se anexa a la historia clínica. Recuerden, siempre con nuestros formatos para poder describir nuestras acciones de la intervención que realizamos. Eso va a respaldar lo que estamos efectuando, ¿no? Y todo documento va a ir adjuntado a la historia clínica. Si accediste a su C4, el documento C4, ¿sí? No es necesario, quizás el asistencial médico dice, no, no es necesario que vaya en C4, ya es suficiente con ingresar. No, pero lo gestioné, no importa, ahí lo coloco, ¿no? Entonces siempre hay que ser precavidos. El formato de atención y seguimiento es importante porque ahí vamos a establecer las acciones que como servicio, como trabajadora social hemos realizado. Coordina transferencia de turno de emergencia y de hospitalización. Bueno, entonces, eso es más que todo el tema del día de hoy de diseños de protocolos en intervención del trabajo social en el ámbito de salud. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer llegar, algo que quizás no entendieron, que quizás quisieran conocer para poder aclarar. Sheila, una consulta. Mire, usted ha puesto un ejemplo de un documento que sí está oficializado y que desgraciadamente solo se maneja en esta institución. En el caso, por ejemplo, de otros establecimientos, ya sean de atención primaria o maternos, no contamos con un instrumento así. Cada trabajadora social realiza su propio flujo de atención y también sus propias fichas, ¿no? Si bien el MINSA, algunas, en el caso de TBC, lo tiene bien establecido, en el caso de violencia también lo tiene establecido, pero si te lo pones a revisar, esos documentos no se adaptan a la realidad de la población que atiendes. Entonces, esa es una gran problemática que nosotros tenemos como profesionales en el sector salud, al no tener documentos dentro del MINSA que estén formalizados para el área de servicio social, hace que nuestro trabajo sea muy diferente según el establecimiento. Sí, efectivamente, colega. Lamentablemente es un documento que no lo cuentan muchos establecimientos de salud, ¿no? Son pocos y contados. Si ustedes pueden ingresar a investigar, son muy pocos. Y si encuentran, es que están estos documentos desfasados, desactualizados. Son documentos del 2009 que, como menciona la colega, no se ajustan a la realidad problemática o a las casuísticas que llegan a nuestro servicio, ¿no? Y es lamentable que hasta ahora, hasta la actualidad, pues no se haya fortalecido este trabajo, ¿no? Que es muy necesario para nosotros porque es nuestro soporte de intervención como trabajadoras sociales. Muchas gracias, Liz, por tu aporte, tu apreciación. ¿Alguna otra duda, alguna opinión que quieran compartir? Algo que quizás también quisieran conocer. ¿Les quedó claro sus audios? Para ya poder, en todo caso, dar por finalizado este curso, ¿no? ¿Todo claro? ¿No tienen ninguna otra duda? Espero que Oye, en Anita, vez de...
Discúlpame, Sí, antes que termines, habías hablado de una página donde podemos verificar el estado de los datos del paciente, que tenía un costo, ¿cierto? De 4 y algo. sí. Este, En nuestro celular tenemos acceso al ID. Es un IT. aplicativo, ajá, Ya, sí. Ingresas al Play Store, App Store, depende de tu equipo móvil, ya. y descargas el ID Perú. Ok, Es un aplicativo que nos va a permitir a nosotros, es de mucha ayuda en realidad, pero sí es importante poder trabajarlo en conjunto, quizás con otra colega, porque mientras hay una colega que nos está tomando la foto del rostro del paciente, ya. hay otra colega que está en la máquina para poder esperar que llegue a actualizarse, ¿no? Ujú. Haya conexión y de esta manera nos permite hacer la descarga. Pero antes de ello, nosotros poder ejecutar a través del pago a Luya el monto de 450 que es el documento C4. Ok, muchas gracias. Ajá, es importante también quizás tener acceso al número de contactos de la comisaría, algún comisario, oficial, ¿no? A cargo responsable, para que también sea este soporte, nos pueda apoyar también con el tema de las fichas de identificación. Siempre hay personas que nos dan esa ayuda. Solamente contamos con el número de DNI, pero la persona lo perdió, nunca lo gestionó. Entonces, para ello, sí o sí, la atención tiene que ser con identificación. No es que no se le va a atender al paciente, pero sí es importante identificarlo para poder conocer si está afiliado al CIS. Por eso que siempre es importante también investigar o verificar a través de su salud, porque su salud nos va a indicar si esta persona cuenta con algún otro seguro, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de una paciente que llegó de Sauce al hospital de Tarapoto y esta persona no tenía CIS. Entonces lo consultamos por su salud, ¿no? Porque llegó con su hijo y dijo, es raro que mi mamá no cuente con su salud, ¿no? Ahora todos contamos con el CIS para todos. Mi mamá es una persona que está con un derrame cerebral. em, entonces nos explicó todo lo referente a la mamita, su situación, ¿no? Nosotros investigamos en su salud y constatamos que la persona se encontraba, el paciente, con un seguro del ejército. Entonces le digo a su hijo, ¿no? Señor, la señora quizás está comprometida con algún familiar, perdón, con una persona que esté afiliada o ingresada al ejército. Me dice, no, señorita, mi mamá tiene años en esta condición, no, no ha tenido ningún otro compromiso, ¿no? De que sea perteneciente a las Fuerzas Armadas. Entonces, nos contactamos con la responsable, con la trabajadora social del ejército, y realizamos esa coordinación de manera articulada, ¿no? Entonces, lo que se pudo identificar es que había otra persona, otra persona con los mismos datos de la señora. Entonces, si era María Pérez Rojas, entonces existía otra persona del mismo nombre, ¿no? Del mismo nombre, pero en la ciudad de Lima. Entonces, ¿a quién pertenecía? A un oficial del ejército. Y ahora, entonces, le solicitamos a la trabajadora social del ejército para que nos pueda proporcionar el número y realizar el contacto con el oficial. Entonces el oficial nos contestó molesto, nos hizo una entrevista de la cual pues a veces quizás por tantas cosas que ahora vemos es quizás temeroso poder acceder a dar quizás información de manera personal, ¿no? Yo- perdón. Le indicamos la situación, ¿no? De que teníamos a una persona hospitalizada con una situación muy complicada de salud y que necesitaba y se requería
poder darle de baja porque no era la persona que tenía un vínculo con una persona del ejército, ¿no? Entonces le enviamos el documento de identidad, el oficial identificó que no era su esposa la que estaba afiliada. Inmediatamente el oficial accedió a la aseguradora, ¿no? En Lima y solicitó la baja de la persona que estaba en el hospital. Automáticamente em, verificamos que ya no contaba la señora con la afiliación y se procedió a coberturar el SIS. Entonces, por eso siempre hay que ser muy minuciosos, saber el por qué, ¿no? La entrevista, las fichas sociales son muy importantes porque de esta manera nos va a permitir saber qué es lo que hacer o a quién recurrir. Y el trabajo articulado es muy importante. Existe la página de su salud, la consulta en línea para ver la afiliación también al SIS o obtener la ficha de afiliación, el ID Perú a través de descargan de la Play Store o App Store y de esta manera puedan hacer nuestro soporte también dentro de una intervención. Eso es todo. Quizás alguna otra duda. Si todo bien con la explicación, todo claro. Sí, todo claro. Muchas gracias. Gracias, colega. Entonces, les agradezco por su atención el día de hoy. Espero que haya sido de mucho lo que les he podido transmitir a través también del conocimiento y la experiencia, ¿no? Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.